Pues acaba de llover aquí en playa. Hoy es día 10 de junio, son las 11:30. Vengo ahora mismo de conocer nuevos desarrollos que luego quiero grabar. Gobernador, me encantó este desarrollo, lo quiero grabar esta tarde después de comer. Y ahora lo que vamos a hacer es enseñaros un poquito cómo está la playa o cómo está el mar y seguimos grabando. Estamos aquí por la avenida 10, os pongo la intro. Así está el tiempo el día de hoy. Y nos vamos a desayunar, que todavía no hemos desayunado. Bueno, pues se está despejando un poquito por esta zona. Vamos a entrar a Mamitas a ver qué tal está la playa. Ya sabéis que es una de las playas que tiene dificultades por el tema de la arena. Vamos a verlo. Bueno, pues en principio decir que cada vez entra más para adentro el mar. Fijaros que ya se ha llevado el palo este, lo tuvieron que quitar por si se caía. Lo tuvieron que quitar porque podía caer. Aquí se lleva bastante arena. Voy a bajar, no tengo bañador, pero está con mucha dificultad. Está difícil, no, lo que sigue. Voy a poner aquí encima. Ya no llega totalmente. Fijaros que ya se llevó el cemento de ahí. Ya se llevó toda esa zona. Al revés, en vez de ganar arena, lo que está haciendo es perder. Y por aquí también está mal, bastante mal. Y bueno, pues en vez de ir mejorando, lo que vamos es empeorando. Y yo lo que voy a hacer son unas fotos ahora para publicarlas luego. Mala noticia que sí, la buena noticia es que no hay sargazo. Como veis, dentro del agua no hay nada de sargazo, cero sargazo. Voy a hacer una foto. Pues ya veis, nada de arena, absolutamente nada. Increíble, pero cierto. Aquí se ha comido ya estos 3 o 4 metros de aquí. También se lo ha comido. Aquí teníamos 2 metros hace poquito. En vez de ir a mejor, vamos a peor. Pero bueno. Y el tema de las lluvias, pues vamos a tener una semana de lluvias. Ahora estará alternándose entre lluvia y sol estos días. Habrá días que no. Y nada, mandar saludos a los que estéis por ahí. Gracias por estar acompañándome. Vamos a conocer el gobernador y seguimos grabando, a lo mejor luego más tarde en una de las playas. Ahora voy a desayunar. Vamos a conocer ese nuevo desarrollo que está ubicado en la avenida 38, que es una de las avenidas más conocidas de Playa del Carmen, pero pasando la Federal. Antes de llegar, bastante antes de llegar a Selvanova. Casi enfrente de Plaza de las Américas, un poquitín más arriba, muy poquita cosa. Pero excelente lo que nos va a presentar, ya lo vais a ver. Venga, vámonos con Gobernador y seguimos por aquí. Así empezamos. Este es el nombre del desarrollo que vamos a grabar el día de hoy. Para abreviar, Gobernador, aquí estoy con Gabriel. Nos conocemos por primera vez el día de hoy, qué bueno. El chavalote que tiene que aprender un poquito este desarrollo, que va a ser algo especial para ti este desarrollo. Luego lo vas a descubrir. Pues vamos a conocerlo, vamos a cambiar de imagen, vamos a ver lo que es el edificio. Gobernador, ¿dónde está ubicado? Está ubicado aquí en Playa del Carmen, en la avenida 38, que es la más famosa de Playa del Carmen. Cuando pasamos la 115, que es donde está Plaza de las Américas, al ladito tenemos este desarrollo. La ubicación muy buena, la carretera excelente. Y fijaros el frontal del edificio. ¿Edificio de cuántas plantas, Gabriel? Tenemos 8 niveles y 2 niveles más de estacionamientos subterráneos. Aquí tenemos la entrada del estacionamiento, ¿no? A ver que lo vean, indícamelo un poquito.
Acá de este lado tenemos, este es el acceso hacia abajo, la rampa de acceso. Ok, en la entrada al lobby, ¿por dónde la tendríamos? Aquí hay rampa y escalera, acá de este lado. Sí. Bueno, pues el desarrollo, explícame un poquito de desarrollo. Vamos a hablarlo porque es un desarrollo muy especial. Tiene unas amenidades excelentes. Yo me he quedado sorprendido de las amenidades que tiene. Vamos a ir descubriendo, vamos a irlo. Venga. Bueno, pues primeramente Gobernador 28 es un proyecto único en Playa del Carmen y lo caracterizan las amenidades que complementan a todo el desarrollo. Como les comentaba, son 77 unidades en distribuidos en 8 niveles. Y tenemos unidades de 2, 3 y hasta 4 habitaciones en doble altura. Eso es padrísimo. Eso es lo que me sorprendió, porque este desarrollo está indicado para familias que quieren venir a vivir aquí a Playa del Carmen o simplemente porque lo quieras poner en renta, pero desde 2 recámaras, no hay más pequeños, hasta 4 recámaras con 6 baños, los de 4 recámaras y doble altura. Es un desarrollo que invita a invertir y que invita a querer conocer Playa del Carmen bien desde donde tú vas a vivir. Vamos a seguir hablando de ello. Así es, Paco. Además, bueno, lo que complementa mucho este proyecto es, como te decía, el conjunto de amenidades que tiene, que son amenidades únicas en todo Playa del Carmen. Ahí va un spoiler, como lo es el boliche. Ahorita lo vamos a ver. Chaval, a mí me ha salido la sonrisa. Va a ser el primer boliche que tengamos en Playa del Carmen y no va a ser público, va a ser privado. Exclusivo, sí, y sinceramente pues ya es hora de que tengan aquí boliche, ya sea en Playa del Carmen, en Cancún ya abrieron uno público, pero bueno, sinceramente es mejor tenerlo en tu propiedad y que sea pues parte de las amenidades, ¿no? Venga, vamos a verlo, la ubicación. Completamente. Esta ubicación, como veis, estamos en la avenida 38, esta es la playa de la 38. Subimos toda la avenida, atravesamos la Federal, seguimos subiendo, esta es Plaza de las Américas y en la siguiente cuadra, aquí lo tenemos. Es bastante antes de llegar a esos otros desarrollos que también me gustan mucho. Lo voy a decir, Selvanova me encanta también, pero este desarrollo tiene muy buena ubicación. Más allá de la ubicación, complementamos el boliche también con una cancha de pádel. Anda, mira, chaval, dentro del edificio una cancha de pádel. Me sorprende que por el espacio hayan querido hacer una cancha de pádel, pero sinceramente pues quieren que los propietarios tengan buen físico. Buen físico y que no salgan de allí si no es necesario, nada más que para comprar Pues comida. Ponte a pensar, es buena idea que hasta pongan pues canchas de pádel o pues esas amenidades tan interesantes, más que nada porque pues así lo tienes más a la mano, no tienes que estar saliendo mucho y pues simplemente vas a salir por si quieres ir a la playa. Yo la primera pregunta que te haces cuando tienes amenidades excelentes, como en este caso, ese mantenimiento que se va a pagar tiene que ser alto, ¿no? No son tantos vecinos. Sí, la verdad. Si tú piensas en, por ejemplo, es que hasta allá estoy viendo gimnasio, ring de box, bar de deporte, sauna, coworking, lavandería, ¿no? Tiene muchas amenidades. Y que tenga lavandería allí mismo para que puedas hacer tu lavado. Oye, lo del ring de box. Sí, también me impresionó a mí. Sí, ¿no? Es Todo esto lo vamos a único. conocer dentro del desarrollo donde quedaría ubicado. Mesas de billar, que es otra de las amenidades que le gusta al chavalote. Pues aparte de todo lo que tenemos en la planta de abajo, luego en el rooftop con tu piscina, bueno, vamos a ir conociéndolo. Algo importante también es que contamos con 2 elevadores. Por ahí, si se quedan sin luz, o más bien si se le está dando mantenimiento a uno, tienes el otro de reemplazo y también se va a contar con una planta de energía. Ajá. O en caso de que se vaya la luz o algo, para que puedan utilizando los elevadores. Eso es importante. Oye, pues también. Está muy bien pensado lo del estacionamiento. Es importante decirlo. Cada departamento tiene un estacionamiento asignado, ¿es correcto? Es correcto, Paco. Y las unidades de 4 habitaciones tienen 2 cajones asignados. Pues, estupendo. Vamos a ir conociendo el desarrollo. Ya esto de las amenidades lo iremos viendo, lo iremos hablando. Esto de aquí que estamos viendo, ¿qué sería, por ejemplo? Este de acá es un render de una tipología de 3 habitaciones. Okay. En las tipologías de 3 habitaciones tenemos contemplado que con un costo adicional se puede poner lo que es una plunge pool en la parte de la terraza, y las unidades que son de 4 habitaciones ya están incluidas dentro del precio.
Esa palabra que acabas de decir inglesa, ¿qué significa en En español? español básicamente es una pileta, es como si Ok. una pequeña piscina, sí, como una pileta, es como una pequeña piscina, vaya, pero no es un En jacuzzi. tu terraza. Exacto, no es un Qué jacuzzi porque no tiene los jets, pero se le pudieran agregar también con un costo adicional. Bueno, pues en Eso pocas palabras, los de 3 recámaras tendríais suficiente de terraza para poder poner esa pequeña piscina dentro. Los de 4 recámaras sí que lo tiene asignado, los de 2 recámaras no podrían porque es un poquito más pequeño. No, Paco, pero hay otra cosa que está buenísima porque hay hay 4 tipologías de 2 recámaras. Ok. Y hay algunas tipologías que tienen hasta 3 balcones, Ok. las de 2 recámaras. Entonces eso creo que hay mucha diversidad para todo tipo de clientes. Hay muchísimos espacios diferentes según la unidad, ¿no? En pocas palabras, nos está diciendo Gabriel que cuando veáis el desarrollo, si está interesado, si queréis más información más agregada para saber la ubicación donde tú te gustaría comprar y apartar, eso lo vamos a hablar luego, se os puede pasar el contacto aquí de Gabriel para que se os pase toda la información que necesitéis, porque aquí se está viendo, bueno, en este caso está un poco borroso, Ahí está. se está viendo los departamentos de 2 recámaras con 2 baños, que el tema de los baños también es otra. Los de 3 recámaras, ¿cuántos baños tienen? 3 baños completos. Eso es punto clave porque que cada recámara tenga un baño completo para darle servicio es algo que le da muchísima privacidad a las personas que estén habitando. Eso es Bueno, pues ahora vamos a la familia numerosa. Los que compréis de 4 recámaras, ¿cuántos baños tenemos? 6 baños. Son 4 baños completos y 2 medios baños. Imagínate. Y el departamento no hemos hablado de las medidas todavía. Ahí te va. Los de 2 recámaras aproximadamente... El más pequeño mide 88 metros cuadrados. ¿Has escuchado, chavalote? Oye, eso está bueno. Bueno, no, lo que sigue. Lo que Unas sigue, medidas excelentes. Sí, ¿Y de- por qué lo digo? Porque después, cuando empecemos a hablar de precios, acordaros de los metros cuadrados que estáis comprando. Los de 3 recámaras, Los de 3 recámaras vamos a encontrar también 2 diferentes tipologías, pero rondan los 139, 144 metros cuadrados. chaval, Impresionante el metraje. bastante grandes, ¿no? Lo que sigue, que sí. ¿Y los de 4 recámaras? Los de 4 recámaras están gigantescos, son 245 metros cuadrados. Yo para mí, aquí en Playa del Carmen son de los más grandes que estamos dando a la venta. Muchos metros cuadrados, pero es muy importante que os fijéis en un detalle. Hay competencia cercana que metro cuadrado por metro cuadrado del que te ofrecen aquí y el precio están por debajo, yo lo he visto, bastante. Quiere decir que si os metéis ahora mismo en este desarrollo, a su entrega vais a ganar más del 50%. Por lo menos, aproximadamente. Paco. Nosotros hicimos un cálculo y sacamos hasta un 80%, pero viéndonos conservadores, yo creo que por lo menos un 50%, como dices tú, fácilmente vamos a estar obteniendo desde ahorita hasta la entrega que es... la entrega por ahí es en diciembre del año siguiente, 2025. Eso es muy bueno porque no tenemos que esperar 2 años y medio. Ya el Exacto. año que viene ya lo podríamos tener. Correcto. Otra de las cosas, ¿cómo se entregan estos departamentos? Estos departamentos se van a entregar equipados, quiere decir con todo lo que va ya montado en el departamento, que es cocina integral, aires acondicionados, closets, cancelería en los baños y por supuesto vamos a ofrecer paquetes de muebles opcionales ya más cercano a la entrega. ¿Ventiladores de techo van incluidos o no? No están incluidos. Pero sí los aire acondicionados. Sí, así es. Es muy completo, ¿eh? Un equipamiento muy completo. Claro. Yo vi los precios ya antes de empezar a hablar y me sorprendieron muy bien los precios, de verdad. Los de 2 recámaras ya te invitan a invertir perfectamente. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, la parte de la plusvalía que estábamos platicando, que por lo menos aquí estamos contemplando un mínimo, un 45% garantizado. Esto por el mercado que tenemos alrededor, ¿no? Y pues mira, no sé si quieras pasar para explicarte un poquito de cómo están distribuidos, Paco, las amenidades en planta baja. Sí, me gustaría. Es que el chavalote, de verdad, la planta baja del edificio es espectacular. Y lo creo. Es que normalmente nos quedamos con los roofs aquí en Playa del Carmen y sus roofs no tienen nada que envidiar a ninguno. Pero es que esa planta baja es muy completa, ¿eh? Sí, vamos a esperar un poquito aquí a que cargue. Pero está cargando. Chavalote, vamos a conocer esa planta baja, pero no solamente eso.
La planta baja, acordaros, debajo tenemos 2 plantas de estacionamiento. En esta primera planta que vamos a tener, con la entrada a lo que es el estacionamiento, la entrada al lobby, explícame un poquito más, Gabriel. Bueno, primeramente te contamos también además con cajones para visitas en la parte de aquí afuera. Y por acá tenemos el acceso con rampa y escaleras para lo que es el lobby del desarrollo. Y algo buenísimo y diferente también es que contamos con un área jardinada dentro del desarrollo, entonces eso le da un toque un poquito diferente, no nada más es como el puro bloque y nada más. Y también le da un poquito de aire y de luz, ¿no? Por dentro. Correcto. Yo siento que le da pues viveza al desarrollo, pues naturaleza a fin de cuentas, o sea, un poco de verde siempre viene bien. Sí, siempre ayuda mucho. Vamos a contar con un local comercial de este lado y este de acá va a funcionar como un salón de eventos. Salón de eventos, Eso es importante porque cualquier vecino ahí podría hacer, pues yo que sé, una fiesta de 15 años. Caben perfectamente 150 personas. No es un salón pequeñito, es un salón de muy buen tamaño, entonces completamente puedes hacer una Si fiesta. tienes una empresa, puedes hacer reunión de empresa, por ejemplo. ¿Un costo adicional? No, justamente eso solamente se va a reservar con la administración para poder hacer uso del mismo. Todos los propietarios son dueños del salón de eventos, igual como de las demás amenidades. Es algo que tiene que haber un orden, eso sí, pedir un permiso. Exactamente. Bueno, por acá de este lado vamos a contar con baños para general, contamos con espacio de lavandería y por acá entramos a una parte súper padre, importante, porque es un área de, digamos, diversión para pequeños y grandes. Porque Oye, chaval, esta sala de diversión, de verdad, ni en los mejores bares te la ofrecen. Ya lo estoy viendo. Vamos a literal, ver qué es lo que tienen. Literal. Vamos a entrar, tenemos por ejemplo 2 juegos de canasta, de básquetbol. Continuamos por acá, vamos a tener una mesa de ping pong, una mesa de póker, una mesa de billar de este lado, sus respectivos baños en el interior. Y por acá vamos a contar con 2 máquinas de arcade, que son videojuegos de máquina. Y por acá algunas mesitas privadas, ¿vale? Sí, sí. Pero no es lo único, ¿que no? No, ahí va lo siguiente, ¿eh? Que acá que tenemos de este lado las 2 líneas de boliche y posterior acá en la parte de atrás una cancha de pádel. Precioso, Sí. Me encanta cómo han dejado este trozo de aquí. Yo creo que ni en los mejores centros comerciales te ofrecen lo que te están ofreciendo para tenerlo tú en tu edificio. Oye, que antes te estaba preguntando por el mantenimiento, los de 2 recámaras, 3 recámaras, 4 recámaras, ¿qué pagan para tener todo esto? Ok, para tener acceso a todo esto, los costos de mantenimiento, la verdad es que están bastante accesibles. Tenemos las unidades de 2 recámaras, van a tener un costo de mantenimiento de 2.500 pesos. Las de 3 recámaras, 4.000 pesos. Y los penthouses o los de 4 recámaras van a costar casi 5.000 pesos de mantenimiento. Porque les quiero recordar una cosa, yo en el gimnasio mensual se cobra 1.200 pesos al mes, solamente el gimnasio. Y aquí el gimnasio que nos estáis ofreciendo, ¿cómo es de grande? Ah, mira para acá. Es casi todo el lado izquierdo del edificio. Contamos con este gimnasio súper grande y con un ring de box, que también eso es algo padrísimo que no encontramos en ningún otro lado. Y complementando el gimnasio, bueno, acá están sus baños y van a tener sauna también de este lado. Entonces está completísimo, Paco. Así que tú mismo en tu propio edificio tienes tu buen gimnasio con tu tema del boxeo, sauna para poderte cambiar, toda esta sala de juegos con el boliche, la pista de pádel y alguna cosa más por ahí que me he olvidado, aparte de lavandería y aparte del salón de eventos. Eso en la planta Baja. Así es, Paco. Si nos vamos hasta arriba, vamos a encontrar... Estamos subiendo los niveles, chaval. Impresionado me quedo, si te preguntas cómo me quedo, impresionado. Imagínate, y lo mejor de todo es que está accesible, por lo menos en este momento que estamos en el inicio de la preventa. Está muy accesible el precio. Acá vamos a tener la parte del rooftop donde tenemos las 3 unidades que viene siendo el penthouse, ¿no? De los de 4 habitaciones, tienen su alberca privada y tienen salida también al área común, que es una alberca bastante grande. En el centro un jacuzzi para varias personas y el área de pequeños, ¿no? Para los niños de este lado. Chapoteadero, como le dicen. Chapoteadero y algunas mesas privadas de este Y lado. todo lleno de camastros y mesas para tú subir ahí,
quieres hacer una reunión familiar, en vez de pues en el departamento, lo puedes hacer arriba, te subes tu bebida. Así es. Oye, ¿la cafetería o dónde está ubicada? La cafetería está en planta baja también. Ah, Sí. ok. La mayoría de las amenidades están en planta baja, que eso es algo padrísimo, que no tienes que llegar hasta arriba para encontrar todas las amenidades como usualmente, sino que ¿Y casi la todo- lavandería dónde la tendríamos? En planta baja también está justamente, mira, te lo muestro nuevamente, Paco, para que lo veamos Sí, para que lo presente. sepan. Qué bueno tener una lavandería y no tener que lavar en tu propio departamento. Tenemos lavandería, pasamos el lobby y aquí tenemos área de lavandería. Algo importante, Paco, es que las unidades ya cuentan con un espacio de lavado. Ah, también. También, entonces, por comodidad, pues lo puedes hacer dentro de tu unidad o bien si no le quieres equipar a tu unidad una lavasecadora, pues puedes hacerlo aquí en esta manera, que es común para todo el mundo. ¿Cómo te estás quedando? Anonadado. Y no solamente anonadado, es que si ya de por sí los departamentos son muy amplios, que los vamos a ver ahora cómo van a ser, que tienen todo lo que tú necesitas para vivir o para rentar, para lo que tú quieras. Y si encima el edificio te invita a no salir de ahí si tú no quieres durante bueno, para ir a Plaza de las Américas a comprar, o porque te quieres dar una vuelta a la playa o a la Quinta Avenida, esto es un dormitorio de una, pues puede ser de cualquier tipo de... Sí, en realidad, pues así que en los renders vamos a poder visualizar un poco de cómo van a ser los acabados, el tipo de closets y el tipo de madera que se va a utilizar, un poquito de los acabados en general, ¿no? En estos renders vamos a El ver. tipo de las paredes, ¿qué me estabas comentando? En las paredes vamos a tener acabados tipo chucum. Esto es muy utilizado en Tulum. Entonces esto lo estamos trayendo a Playa del Carmen, que no es tan común aquí, y ayuda a que sea una unidad muy fresca en el interior. Además al tacto es súper suave, es muy padre Ok. ese acabado. Muy placentero. Muy placentero el El acabado. tipo de suelo que vamos a tener, Es loseta de cerámica en esta Ok. parte. Algo bueno y algo de entrar en una temporada de temprana a este proyecto es básicamente que como es una preconstrucción, podemos, Paco, hacer alguna modificación en cuanto a materiales si así lo deseas, ¿no? Por ejemplo, en una unidad de 4 recámaras, si tú le quieres meter, no sé, cuarzo, lo que tú quieras, podemos Negociarlo. personalizarlo, exactamente. qué bueno. Estáis abiertos a modificaciones dentro de lo que es su departamento. Es correcto. Mira, bueno, por acá vamos a encontrar algunos renders más de lo que vienen siendo interiores. Y ahorita podemos pasar, si quieres, a ver algunas de las tipologías, Paco, en cuestión de planos, para que vean, por ejemplo, lo que te comentaba, que hay unas unidades de 2 recámaras que cuentan hasta con 3 balcones, ¿no? Que eso es Claro algo que sí. padrísimo. Tienen mucha entrada de luz natural, mucha iluminación. Además de que los primeros departamentos empiezan a estar en primer nivel, ya están a altura, entonces todos los departamentos tienen balcón. ¿En cuánto tiempo estaría yo saliendo de mi departamento a la playa de la 38 con mi carro? 6 minutos. Y lo tengo comprobado porque cuando he ido a la parte de más arriba, que grabamos más habitualmente, son 8 minutos. Aquí son 2 minutos menos. Dos o tres. Y importante es que ni siquiera tienes que dar ninguna vuelta, Paco, es todo derecho. Todo derecho. Y sales a la calle 38, en particular es una de las que a mí más me gustan en Playa del Carmen, porque es una zona llena de restaurantes deliciosos. Mucho árbol, mucha sombra. Mucho árbol, mucha sombra y las playas está espectacular siempre ahí. Bueno, esta es la parte de amenidades de un jacuzzi, ¿no? Del Algo así. sauna. No, una sauna, perdona. Un jacuzzi. Yo también estoy... ¿Cómo estoy yo? Y eso que vas a la sauna, Sí. Y esto que estamos viendo, la pista de pádel, Es que correcto. prácticamente está en el interior, está semi, pero está abierta. Es correcto. Y fíjate, fuera de la pista de pádel también con tus mesas. Esta es la parte del boliche, chaval. ¿Cómo lo ves? Pues muy entretenido, está bien el render, bien diseñado y pues da ganas de jugar boliche, la verdad. La verdad que sí, ¿eh? Y hasta con acabado chucum, yo me imaginaba más como un poco, pues de esas boliches como fiesteros, ¿no? Más Iluminación moderno. Gamer o algo así, pero no es acabado tipo Tulum. Mira. No pierden el concepto del desarrollo. Es correcto. Y aquí es parte del lobby esto. Parte del lobby, exactamente, y algunos de los acabados que van a tener en la entrada, que es piedra maya también, que es algo muy común también en la zona. Y esta es la otra parte, ¿eh? La otra parte Justo aquí tendríamos una persona también.
exactamente, que va, pues obviamente tenemos un personal de seguridad 24 horas y la parte de la recepción, ¿no? Para que puedan recibir, si rentas de manera vacacional, puedan recibir a los huéspedes o inclusive a ti mismo como propietario, pues te puedan ir a recibir cualquier duda, cualquier cosa que necesites, ahí está. En pocas palabras, para que no entre cualquiera allí y solamente propietarios o para que invitados. puedas reservar cualquier amenidad que necesites, ¿no? Ya sea pues el salón de eventos. Es correcto, así es. Y bueno, algunos más de los acabados. Esa es la parte del baño. ¿No? ¿O sí? Sí, pegado a la parte del baño. Exactamente, pegado con el dormitorio. Otra cosa, Paco, que se me olvidó comentar es las unidades en las recámaras principales. Las recámaras principales tienen tina y tienen ducha también. Entonces tienen ambas opciones en la recámara principal. Total, que te puedes dar un baño tumbadito o te lo das rápido de pie. Exacto. Qué bueno. Bueno. Y esta es la fachada del edificio, la fachada que da a la 38. Es correcto. Sí. Va a quedar espectacular, ¿eh? También se trató de jugar aquí un poco con las fachadas de los departamentos y las tipologías. Si te fijas, las jardineras no están todas centradas, sino que dan diferente formación para que no sea como muy... Para que tenga algo de diseño. sí, para que no sea todo parejo y nada más, ¿no? Y bueno, Y esta es la parte de arriba que habéis hecho como unos arcos muy bonitos ahí de piedra. Sí, y también Con van la a contar piscina. con asador en la parte de También arriba. tenemos ahí el asador, es verdad. De pura casualidad no son los arcos de Querétaro. Parecido, parecido. Mira, esta es otra posición. Este es el jacuzzi, ¿no? Es jacuzzi, caben, no sé, al menos 12 personas ahí tranquilamente. Grande. Es un jacuzzi grande. Ahí tendríamos vistas al amanecer y atardecer al mismo tiempo. Amanecer, atardecer y a toda la selva maya que tenemos detrás de Playa del Carmen. Sí. Fíjate qué vista tenemos ahí más bonita. También tenemos áreas de sombra, qué bueno. Y lo que os decía, aquí podéis venir para leer con vuestra laptop o si queréis comer ahí, pues comer o cenar. Exactamente. Espectacular. Mira, vamos a pasar. Este sería el plano de cómo es el edificio. Esta parte de aquí no está edificada, esta parte de aquí es la del pádel. Aquí cuando vemos 3B, 2C y tal, estos son un tipo de departamento de 2 recámaras y de 3 recámaras, de 2 recámaras, de 3, de 3. Y ahora vamos a ver un plano de cada departamento, pero ya más en grande. Así es. Bueno, ahí también se podría ver a qué zona queda de lo que es el desarrollo a la hora de invertir. Así sabemos, si tú eliges en la primera planta el departamento de 2 recámaras, te pasan todas las opciones de la primera planta y tú eliges. Pero luego, por dentro, esto es lo importante, como lo vemos aquí. Y entonces tenemos la entrada. En este modelo, explícamelo tú, porque hay dos o tres tipos. Sí, hay 4 tipos de 2 4. recámaras. Varía un poquito el metraje entre uno y otro, pero lo importante es que varía también la distribución. En este caso, por ejemplo, entrando tenemos el área de la sala que está bastante privada porque tenemos aquí la pared que es un baño completo que le da servicio a las visitas y le da servicio a esta recámara secundaria. ¿Sí? Entonces tiene mucha privacidad. Pasamos por acá y tenemos el área de la cocina, comedor y una barra que es como una isla de ¿Sí? cocina y tenemos un balcón, ¿sí? Y tenemos lo que viene siendo la habitación principal. Con tu entrada al baño. Con tu entrada dentro del baño, que lo que te comentaba Paco, esta tiene tina y ducha también, ¿no? Ok. Y entonces este otro baño es el que tendría para visitas y para esta recámara de acá. Es correcto. Y el área de lavado sería esta de aquí, ¿no? Es correcto, tenemos el área de lavado de este lado y este de acá, este espacio de aquí es un ducto donde van ahora sí que todas las instalaciones eléctricas y demás, ¿no? Y este de aquí es donde van los aire acondicionados. Es correcto. Para que esté cerrado y no moleste, Van ¿no? los compresores y tienen una pequeña compuerta para que en algún momento se les pueda dar servicio. Ok, y también un detalle aquí que tenemos el pasillo. Tenéis puesto una jardinera bastante amplia para que no moleste para nada cuando pasan las personas por acá a la hora que tú tengas privacidad en tu sala. ¿Es correcto? Es correcto, Paco. Mira, por ejemplo... Este aquí- es otro modelo. Este es otro modelo que aquí podemos ver un poquito mejor la parte de las jardineras que comentabas, Paco, que tienes esa privacidad a la hora de entrar a tu departamento y en esta vamos a ver la diferencia porque
Aquí entrando tenemos el área de la cocina y al no tener un muro aquí, tenemos una sensación de mayor amplitud, que sí es un poquito más grande, pero te da esa sensación de que tienes abierto el espacio. grande, ¿no? Y luego ha cambiado. Antes teníamos la cocina aquí, ahora tenemos la cocina aquí y la sala comedor la tenemos aquí con tu terraza. Está fantástico. Y luego tenemos esta entrada para los aire acondicionados, el área de lavado y luego ya cuando entramos esta recámara tendría pues el baño común. Baño, sí. Y la principal sería esta que tenemos aquí con su baño privado y su terracita también. Aquí tendríamos dos terrazas. Dos Voy a parar un terrazas. momentito. Ya estamos grabando, que bueno. Este plano que estamos viendo es el de 3 recámaras, que es sorprendente. 140 y tantos metros cuadrados, ¿no? Casi 149 metros cuadrados, Es Paco. muy grande, muy grande. Lo que pasa que aquí, esta es la parte del pasillo del edificio y esta sería la entrada principal. Cuéntame un poquito. Mira, la ventaja padrísima que tiene esta unidad es que tenemos 3 terrazas, Paco. En una de ellas, que es la más grande, tenemos el área de la piscina, ¿sí? Con ventanales de piso a techo, que eso está padrísimo también. Continuamos con el área de la sala, área de cocina con comedor, área de lavado, respectivamente. Este baño completo le da servicio a huéspedes invitados y a esta habitación secundaria. Y si continuamos por acá, vamos a encontrar derechito otra habitación secundaria que también tiene un balcón, su baño adentro, y fuera de esta tenemos de este lado lo que es la habitación principal, que como puedes ver tiene walk-in closet, que es mucho más grande. En el baño también tenemos doble lavabo, la tina, y también tiene una terraza dentro de esa recámara. Está impresionante. Por la tina que tenemos al principio, lo bonito que queda esto con tu piscina aquí al lado, pero la principal para mí es esta, que sé. Completamente. Esta será la principal con tu terraza y con tu baño privado ahí y con tu cualquier closet. Pero cualquier habitación parecería la principal. Sí, los tamaños están bastante grandes. Muy grandes, porque el departamento ya lo he comentado. 140 y tantos metros cuadrados en una sola planta. Imaginaros que vendemos por ahí casas de 140 y tantos metros a 170 de 2 plantas, pues aquí lo tienes todo en una planta. Un solo piso. Está increíble, ¿eh? Precioso. Vamos a ver, solamente hay 3 de 4 recámaras, ¿no? Sí, exactamente. Y los de 4 recámaras los tenemos en la parte de arriba del edificio. Solamente 3 que podríais ahora mismo poder comprar cualquiera de vosotros, porque más adelante pues ya a lo mejor están vendidos. Es correcto. Vamos a conocerlo. Bueno, pues aquí por cada nivel tenemos 2 habitaciones. Eso hay que aclararlo. Sí. Ahí sí que tenemos 2 niveles, no es un nivel. Exactamente. Entonces tendríamos aproximadamente 100 y pico metros en cada nivel. Es correcto, tenemos 245 metros cuadrados distribuidos en 2 niveles. En cada nivel tenemos lo que viene siendo una recámara con su baño en el interior, en ambos casos. Y tenemos el tercer baño, que es un medio baño, ¿sí? Que le da servicio pues, a invitados. Tenemos una cocina de este lado con una isla, su comedor, y de este lado tenemos lo que viene siendo la sala y tenemos otra terraza por acá. Fíjate, y estas serían las escaleras que nos subiría al segundo nivel, ¿no? Exactamente. En el segundo nivel, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos 2 recámaras, otra sala comedor, bueno, una sala normal para descanso, con tu tina arriba. Es correcto. Otra terraza. Acuérdate que pues tenemos esta parte, ve el tamaño de la terraza, está enorme. Sí. Tenemos las 2 habitaciones. Esta se podría decir que es como la master suite, que también tiene doble lavabo, tina, su baño adentro. Y tenemos otro medio baño que le da servicio al área de la terraza también. Entonces tenemos Casi ya es una casa eso. sí. Y lo bueno de todo es que tiene en planta baja 2 habitaciones. No, y no solamente eso, desde aquí, desde la planta de arriba, tú tienes para salir al rooftop. Exactamente, justamente aquí tienes una pequeña puerta donde sales y llegas a la parte de la alberca del rooftop. Sí. Ok, vas directamente a las amenidades de la parte de arriba. Pues fijaros que de terraza tenemos aquí también impresionante, 240 metros me decías. 245. Algo muy Increíble. grande. Bueno, pues yo creo que con todas las explicaciones que hemos estado dando hasta este momento, si se me olvidara algo, espero que no,
nos vamos a ir a la lista de precios. Estamos en el mejor momento porque estamos ahora en el Frank & Family. Quiere decir que tenemos el mejor precio, algún descuento por ahí muy interesante y que todo esto dentro de un año y pico se transforma en el más del 50% de lo que vais a ver en este momento. Vamos a verlo. Aquí arriba, lo primero de todo, unidad, nivel, ¿en qué nivel estamos? La vista, a dónde da, a qué parte da del edificio la vista de ese departamento, el tipo de departamento, que eso es importante saberlo, los metros cuadrados que tenemos de departamento. Luego tenemos por aquí el tipo, si tiene 2 recámaras, si tiene 3 recámaras, los de 4 ya sabemos que está arriba, cuántos baños tiene. Luego los precios, este es el precio normal, ¿vale? De salida, que eso es lo que a mí me dejó impresionado. Y luego, dependiendo de la forma de pago, tenemos el máximo descuento, que sería el 9%, con el 90-10 al final, sin descuento el pago normal, que sería 60-30-10, y luego si tú pagaras el 70-20-10 tendrías un 4%. En este momento hay algún descuento aparte por ser Frank & Family, pero eso ya queda poquito. Paco, el día 15 de este mes, que estamos en mayo, el momento que estamos grabando, van a subir los precios un 7%. Entonces, si tú aprovechas antes, en este lapso, pues obviamente, empezando la siguiente semana, automáticamente vas a tener un 7% ya ganado en el precio. Bueno, yo subo el vídeo el día 11, estamos a día 10, tenemos 4 días. Si tú ves este vídeo y quieres comprar a este precio, al mejor precio, es el momento para decir, Paco, pásame con Gabriel, vamos a hacer un apartado, vamos a bloquearlo, porque ese apartado, si luego no llegara a ser un acuerdo, se le devuelve. 100%. Es correcto, 100% y 100% reembolsable. Ahora sí que el trámite se aparta, se reserva, te mandamos tu contrato, lo revisan, recomendamos 100% revisarlo con un abogado y una vez que estamos de acuerdo procedemos al pago de enganche y si del caso contrario no llegamos a un acuerdo o simplemente decides ya no, el apartado es 100% reembolsable. Entonces, con el apartado lo que conseguimos es bloquear la unidad a ese precio de ese día, en ese momento, y al mismo tiempo, ¿cuánto se da de apartado? El apartado son 100,000 pesos. Ajá. Sin embargo es un poco flexible, puede ser inclusive hasta la mitad. Acuérdate, Paco, que el apartado es simbólico porque forman parte del precio de la unidad, exactamente. Entonces es simbólico, es una intención de compra para poder empezar a negociar, a platicar, a ver el contrato y demás. Pero es simbólico, pero muy importante, porque en el momento que tú haces el apartado, en ese momento, ese día, esa hora, esa unidad queda bloqueada y ese precio también queda bloqueado. Por ejemplo, tú hiciste el apartado el día 14 por la tarde, ya queda bloqueado a este precio, porque el día 15 cambiarán los precios, ¿es correcto? Es correcto, Paco, completamente. Bueno, pues vamos a ver, los precios mejores suelen ser en las primeras plantas. Sí. Entre más arriba nos vamos, va subiendo un poquito el costo, pues porque tienes una mejor vista, quizá una mejor iluminación, una mejor corriente de aire. Empezamos desde los 88 metros cuadrados, que es esta, Ajá. ¿sí? Desde los 2.295.000 hasta 2.089.000, Paco. Con ese descuento del 9%. Yo veo otro aquí un poco más barato, pero tiene más metros, ¿no? Más metros. Pero porque es un interior. Es Es por ese motivo. Entonces aquí tenemos 97 metros cuadrados, 2.371.000 y bajaría a 2.157.000 si pagaras el 90%. Si no, pues quedaría al mismo precio, haciendo un pago del 60-30-10. Oye, eso del 60-30-10, yo lo he entendido bien. ¿Tiene que dar el 60 de enganche, 30 durante la obra y el 10% al final? Es correcto, Paco. ¿Eso es lo menos? Sí, honestamente, lo compensamos, Paco, con los precios que tenemos en el mercado comparado con lo que hay alrededor. Entonces, efectivamente, estos esquemas de pago están diseñados justamente para compensar los precios que tenemos actuales con lo que hay alrededor. Bueno, cuando se refiere con lo que hay alrededor es que tú estás comprando por debajo del precio de mercado, no en un 10%, ni en un 15%, estás comprando, diríamos, del 30 al 50%, ¿es correcto? Es correcto. Haz de cuenta, básicamente estos descuentos son 100% reales porque estamos por debajo completamente del mercado, Paco. Bueno, pues hemos visto lo más barato de 2 recámaras. Ahora, lo más barato de 3 recámaras
Mirad los metros cuadrados que tenemos, 144 metros cuadrados de 3 recámaras. Lo más barato que estamos viendo es 3.681.000, si no me equivoco. Sí. Este de aquí de 3 recámaras es el más barato, 3.281.000, 124 metros. Aquí bajó 20 metros. Y pues yo creo que ese es el más Son barato. esos dos, Este sí. de aquí 124.000, igual. No, 124 metros, 336.000. Este es el más barato que vemos de 3 recámaras. Sí, del Este de aquí. piso 2. Que podría llegar a estar por debajo de los 3 millones, o muy poquito. Sí, no varía Pero los mucho. metros cuadrados, que son muy importantes, acordaros de los metros cuadrados. Yo vendo en otros sitios 100 metros y son impresionantes los departamentos con 3 recámaras. Aquí estamos ofreciendo casi 144 metros o 120 y tantos metros en algunos. Muy grandes. Y por acá en el último piso pues vamos a poder observar, Paco, lo que vienen siendo los precios de las unidades de 4 recámaras con 6 baños, ¿sí? 7 millones de pesos hasta 6.490.000 pesos por 245 metros cuadrados. Todos son de 245 metros cuadrados, como Así estáis es. viendo. Hay 2 esquinas y un exterior. Ahora es el momento, como estáis viendo, hay poquitos reservados todavía, porque acaba de salir el desarrollo a la venta, no es por otra cosa, ¿no? Sí, tenemos una semana prácticamente con el inventario disponible, entonces creo que por estos precios el inventario se va a mover bastante rápido, Paco. Bueno, y aquí, por lo que estábamos hablando, son precios en pesos mexicanos, no nos hacemos responsables por tasas de cambio, comisiones bancarias, comisiones interbancarias, precios sujetos a cambio, que es lo que estábamos hablando. Ahora sabemos que van a subir en 5 días, total, que por eso avisamos de que contacten rápido. Recomendamos confirmar la disponibilidad, para formas y planes de pago, ver las formas de pago, ya hemos explicado algunas de ellas, y bueno, lo demás en inglés. Pues, ¿qué más les podemos decir? ¿Te queda algo? Pues creo que no se me pasa nada, Paco, más que pues que no pierdan la oportunidad de entrar en esta gran oportunidad. Bueno, Alex, yo te dije que te iba a sorprender con el desarrollo del día de hoy. Sí, ¿Te ha sorprendido? sí. Y en el tema de metros cuadrados, ¿qué te ha parecido? Es lo que me sorprende, aparte de lo que es el buen precio que tiene. Es que son 3 cosas que sorprenden, pues es el metraje, el precio y las amenidades. Gabriel, entonces, ¿recomendable este tipo de departamentos por la ubicación que tienen? ¿Para quién exactamente? Para las personas que quieren ir a habitar o incluso rentar, mayormente a plazos medianos o largos, que la rentabilidad es muy buena. A los precios que están hoy en día, puedes obtener hasta incluso un 10% de retorno anual, que muchas veces es el retorno que incluso tenemos en el centro con una renta vacacional, pero gracias a los precios que tenemos podemos lograr eso a una renta a largo plazo y eso es una gran oportunidad. Bueno, pues nada más, yo creo que con esto está todo dicho. Yo me voy a la playa de la 38, que la estaba disfrutando ahí bañándome. Espero que os haya gustado y que no dudéis contactarme cuando veáis el vídeo. No van a cobrar más porque me preguntéis. Aquí Gabriel os puede confirmar que son los mismos precios, mismos descuentos. Estamos hablando directamente con la empresa. Completamente. Nosotros estamos directamente de la mano con el desarrollador, entonces somos los únicos que podemos promocionar este desarrollo. Ahí. Me quería ir a grabar el desarrollo, pero como veis está lloviendo, no podíamos ni grabar con el dron. A ver si mañana puedo acercarme en un momento y ahí os recuerdo la ubicación, pero el lugar es excelente, la misma avenida 38. Y esto es lo que os digo, que en breve, fijaros que estaba con sol,
El chaval voló el dron, ya lo vais a ver, y en una hora se puso todo nublado y lloviendo fuerte, ¿eh? ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo del gobernador. Excelente inversión al mejor precio de lo que es el mercado en la zona, por los metros cuadrados que nos están ofreciendo. Fijaros el mar, que a pesar de que no hay arena aquí en esta zona, el mar está impresionante, está precioso. Y seguramente allí en la 38 también está espectacular, porque allí sí que tenemos más arena, en la 38. Luego a lo mejor me voy a dar un baño. Nos vamos a ir de aquí de Playa Mamitas. Me subí, ahora os enseño dónde me subí para poder grabar. Me está costando. Me subí ahí en aquella piedra para poderos grabar un poco. Bueno, pues lo dicho, nos vamos. Pues aquí estamos intentando pasar. Están ahí Batman y la Máscara, también Spiderman, pasando por la quinta. Y aquí viendo el otro desarrollo, Stone Tower, que están trabajando cada día. A ver si luego al rato me vengo a dar un baño, que el mar me está diciendo entra un ratito. Pues aquí estamos bajando la 38, como últimamente cuando voy aquí a la playa a dar un baño. Son las 1:05 de la tarde, hemos estado un ratito en casa arreglando cositas, me pongo el bañador y si no vengo ahora, luego no me voy a poder bañar. Esta tarde quiero grabar ese desarrollo que se supone que os he puesto antes. Y también queremos ir a comer a Casa Sofía, a ver si es posible todo. Y ahora mismo pues salió el sol, estaba en casa, en la zona donde yo vivo, estaba nublado para llover. Y aquí al lado del mar se ha abierto el cielo y ahora parece que no va a llover para nada. Estamos diciendo, venga, vamos rápido que se nos pone a llover. Pues fíjate, el cielo se abrió aquí. Bueno, pues vamos a aparcar y nos vamos ahí a darnos un baño. Y a ver si puedo aparcar aquí a la izquierda, que habrá sombra. Hasta ahora. Bueno, pues a pesar de que ha llovido esta mañana un rato, no ha llovido mucho, y de que ha estado nublado bastante tiempo, hace un calor tremendo. Bueno, pues aquí están estas palapas para disfrutarlas. Yo no dejaría las cosas así si no se queda alguien, pero bueno. Aquí de momento tenemos bastante arena, que bueno. El color del agua en esa zona de ahí. Y hoy me voy a bañar aquí al ladito. Se ve precioso el color del agua. Algo de sargazo flotando ahí por aquí, en alguna zona, pero poquita cosa. Y también por allí está bonito. Tú decides. Vamos a cambiar hoy aquí. ¿Pero para acá no hay más rocas? Sí, un poco a la izquierda hay roca. Por aquí delante posiblemente no. Pues yo digo que acá, ¿no? Bueno, voy a hacer una foto desde aquí. Sigo, Adriana. Es que por ahí a la izquierda hay como rocas un poquito. Voy a ir por la orilla. Por ahí se ve bonito ya una vez que te metes. Por aquí también una vez que te metes a los 5 o 10 metros. Voy a hacer una foto desde esta posición. Bueno, algo de sargazo ahí flotando ahí, pero ahora está un poquito más movido el mar que hace un ratito. Qué gusto paso de estar aquí. Y ya nos vamos a meter por esta zona. Bueno, pues ahí dejamos las cosas. Fijaros por ahí detrás que parece que va a caer un diluvio por esa zona y ya se empezó a abrir por esta zona. Y bueno, y esto va a cambiar. Ahora mismo a lo mejor en la zona de Cozumel está lloviendo algo.
A lo mejor ahora se despeja, vete a saber. Bueno, pues ya hemos visto Mamitas hace un rato. Es allí, justo allí enfrente, 300 metros. Y fijaros cómo cambia el color del agua una vez que ya hemos pasado este primer trocito de aquí. El color del agua ya empieza... Bueno, ahora cuando se va el sol ya no se ve tan bonito. Pero el agua está deliciosa. Sí, ¿no? No está tan caliente como otros días. Está fresquita. Hoy no está tan caldosa en el sentido de la temperatura, qué bueno. Está buena, buena. Voy a meter la cabeza debajo. Es que a mí estos segundos debajo del agua me sienta muy bien. El tema está en que si tú te metes en el agua y no notas una bajada de temperatura a tu cuerpo, de como lo tienes fuera, pues como que para que te refrescas casi. Y ahora mismo pues sí que siento que me estoy refrescando, siento esa temperatura que es agradable, que te baja esa temperatura del cuerpo un poco. Y bueno, pues a ver si sale un poquito más el sol y desde aquí hago alguna foto. Me gusta hacerlas con sol porque luego si suben las fotos que no hay sol, parece más triste el mar. Y ahora hemos pillado una zona que hay un poquito de sargazo por aquí, pero bueno, ya se irá. Ya se irá, a mí no me afecta, a mi alrededor estoy bien. Y esta es la mejor playa ahora mismo en Playa del Carmen para mí, para mi gusto, y la más cercana a casa. Por eso estos últimos días estoy utilizando la de oficina. Estos últimos días me vengo aquí porque en Mamitas está bien para bañarse, pero está mal para dejar las cosas. Otro sitio que me gusta mucho para que busca luego más tarde, por la tarde, algo de sombra, es por ahí, por esa zona de ahí. Luego a partir de las 4 y pico, que el sol ya se ha ido para aquella parte, toda esa zona ahí hay sombra y no te quemas tanto. También hay que pensar en eso. Pero el día de hoy he querido venir un poquito antes, por lo que he contado antes, porque tengo que grabar y más tarde no me va a dar tiempo. Voy a hacer una foto del mar ahora. Bueno, pues aquí estábamos haciéndonos alguna foto. Fijaros qué bonito se ve. Me dice Adriana que antes era de Playa Mamitas, ahora de la 38. Y yo le decía que lo de la 38 ojalá fuera mi edad. A los 38 años estaba yo en Mallorca. Oye, pero no será de tu edad, pero sí es de mi edad. Sí, ¿no? Pues en aquella época en Mallorca yo tenía mi empresa. Lo que hacíamos era servir a restaurantes, hoteles, tema de alimentación, sobre todo era pescado fresco y congelado, conservas, jamones, algún vino que otro por ahí. Tenía mi empresa, la verdad que iba muy bien en aquel momento. El mundo todavía estaba bien, estábamos todos contentos. Pues yo creo que era... ¿Cuántos años? Yo creo que era el año más o menos 2005 o algo así. No, 2005 no, perdona. Ahora. 1000... Pues ahora no me acuerdo. No me acuerdo, lo siento. Cuando tenías 38 años, Sí. ¿qué año era? Pues hace 23 años menos. Pues sí, 2001. 2001. En el 2001 tenías 38. Sí. En 2001 tenía 38. Para que veas cómo es la vida, cómo pasan los años y uno no se entera. Ahora se ve el color del agua, bonito, no, lo que sigue. Bueno, pues hay personas que me están preguntando, Paco, estáis en época de lluvias, qué pena, yo voy a ir ahora, espero que no esté todos los días lloviendo. Nosotros queremos que llueva, porque hasta la selva está ahora mismo incendiándose, cada día está con humo. Esperemos que llegue esa lluvia y apague el fuego. Porque no sé si veis los vuelos de dron del chaval, pero se ve humo por ahí por la selva. Y luego el tema de la lluvia, pues ya habéis visto que si no hay rayos, bañarse en el mar, vais a poderos bañar tranquilamente. Y lo más importante es que ha dejado de llegar cantidades grandes de sargazo. Eso es lo más importante para que se recupere un poco la costa, se recupere un poquito las playas.
Pero lo que es una incógnita de verdad, que eso no lo entiendo, esto no, así sin que hayan problemas graves de lo que es tipo huracán, oleajes grandes y tal, y que estemos en Mamitas tanto tiempo sin arena, eso nunca había pasado. Ahora mismo, con el tiempo que llevamos ya como 10 días que dejó de haber oleajes o más, esa playa tendría que haber recuperado bastante. Y bueno, pues si es cosa de la naturaleza, volverá a recuperarse. Si es cosa de que han puesto las ballenas esas y hace que cambien las corrientes, pues a lo mejor se mantiene igual, no lo sé. Como es una incógnita para mí. Una salida de agua de la nota. Sí, hay por aquí. Ahora mismo notan la temperatura un poco más fresca por debajo, ¿no? Y creo que ahí ha de estar más porque ahí se ve más. Más marroncito. Bueno, pues ya veis lo tranquilo que estamos Adrián y yo aquí, lo solitario que está la playa un lunes. No tiene nada que ver con el fin de semana, que aparte de la gente que vivimos acá y tienen libre el fin de semana, también los turistas, muchos, como hay vuelos que son económicos, vienen para viernes, sábado y domingo, por ejemplo, y se llena más Playa del Carmen los fines de semana. Fijaros el color del agua como se ve así, cuando se ve una nube más oscura, como metalizado. Voy a hacer una foto de esa zona, así como se ve. Bueno, de vez en cuando podéis encontrar unas piedras como esta, es un arrecife ya muerto, un fósil de arrecife. No es tan bonita como otras, pero bueno. Antes, hace años, yo creo que como más o menos 10 años o 9, cuando llegamos aquí, me encontraba mucho, bastante. Y habían piedras preciosas, muy bonitas. Pero ahora cada vez se ve menos, por lo menos en estas playas que son de aquí, de esta zona, que hay tanta gente. En las zonas que son un poquito más vírgenes seguro que sigan habiendo. Y ahí en Cozumel hasta caracolas encontráis. Hay un muelle, el muelle de Palancar, que está adornado con caracolas de estas caracolas de mar, que son grandes. Y bueno, lo normal es que las dejes aquí, que no te las lleves, para que sigan haciendo su trabajo, como es arena, por ejemplo, para la playa. Adriana ya se va a salir, yo me voy a salir en breve, hasta luego. Ya, el agua está buenísima, ¿eh? De verdad que el baño está delicioso, no, lo que sigue. De momento para aquí reportaje no tengo ninguno. Si tuviera alguno, ahí os pongo los paquirreporteros. Posiblemente Ana de Guanajuato, que está estos días por aquí, me pueda compartir uno, no lo sé. Y alguno de vosotros. Ayer sí que al final se juntaron unos poquitos. Pues ahí os pongo los paquirreporteros en caso de recibir alguno. Bueno, pues ya estoy en el último momento. Aquí sí que siento fresquito, qué gusto. Es eso, aquí ahora estoy en una corriente de río subterráneo, de estos de los cenotes y de mar. Y siento un gustito tremendo. Pues ya terminando el baño del día de hoy. Y esto es cambiante. Ahora estoy viniendo del interior hacia acá y si a venir esa zona de ahí creo que es de tormenta, esa zona de ahí. Pero bueno, son tormentas de media hora, 10 minutos, 5 y se desplaza a otro lugar y se vuelve a abrir o no. Pues vamos a salir. Hemos podido hacer las fotos con sol, eso es lo importante. También. Me estaba dando pena salir, estaba muy bien ahí. Bueno, pues nos vamos de la playita ya. Vamos a ver si nos vamos a casa Sofía en un rato. Espero que el chaval pueda hacernos un vuelo de dron desde Playacar. Hoy se fue al trabajo tempranito también él. Los lunes hacen su reunión y hablan de las novedades que hay. Y bueno, pues este ratito de playa espero que lo hayan disfrutado. Yo sí que lo he disfrutado. Fijaros que nubes más oscuras vienen por ahí.
A ver si es verdad que nos dejan agua. El sol es tremendo. Habéis visto que la calle está totalmente libre de coches y pequeñas sombras por aquí. Esta es la que giramos de la 38. Esta es la 40, que es la siguiente calle, que van de dos en dos las calles aquí en playa. Y aquí tenéis la entrada a la playa de la 40, donde está el Beach Club Encanto. Así se ve la entrada. Pues nada, y aquí arriba pues tenemos los desarrollos de Coco Beach 1, 2, 3 y 4. Aparte de Marila, que lo tenemos aquí a la izquierda. Este desarrollo es impresionante también. Es muy buena ubicación. Pues hasta dentro de un rato. Nos vamos a ver si nos vemos en Casa Sofía luego. Fijaros las nubes que tenemos por ahí delante viniendo para acá. No me extrañaría que esta tarde fuera lluviosa. Ya veremos a ver. Ahora es la hora de la comida de los trabajadores. Por eso están aquí fuera descansando. Vamos para Casa Sofía, como veis por ahí despejadito. A nuestra espalda con nubes de lluvia. Aquí acompañado por Adrián el chavalote. Tal. Y bueno, nos vas a hacer un vuelo de dron desde aquí ahora que aún se puede. Ok. Y vamos a ver primero de pedir de comer. Y luego miramos a ver si nos vuela el dron de aquí, desde esta zona. Pues aún no hay mucha gente, abren a las 2, son las 2:30. Aquí estamos a ver qué elegimos, menú de ejecutivo el día de hoy. Y ya seguiremos. Pues antes de la llegada de la comida del plato principal, pedimos una pizza y el chavalote se nos ha ido a volar el dron. Se me olvidó grabarlo. Esta es mi agua de limón con pepino. Ellos querían agua de limón. Pues ahí acaban de llegar los platos. El chavalote ya vino de vuelo de dron. ¿Por dónde has volado, chaval? ¿Te ha ido bien? Bien, me ha ido bien. De hecho, he notado que he volado por las playas de Playa Car, pues tú bien sabes, ¿no? Y el Parque Fundadores igual. He notado que las playas de Playa Car están muy bien. Muy bien. Qué bueno. Sí, por aquí. Gracias. Esta es mi crema de champiñones. Pues nada, felicidades. De verdad, Playa Car está muy lindo ahora. Pues terminamos de grabar lo que son los platos de comida y os pongo el vuelo de dron del chavalote. Pues habría que ir a disfrutarlas, ¿no? Yo en la 38 me he bañado muy a gusto, la verdad, el día de hoy. Como estamos con día de lluvia, cuando tú estabas en tu trabajo cayó una buena tormenta, ¿me dices? Bueno, tormenta, no es tormenta, pero cayó mucha lluvia, demasiado. Pues eso se le llama tormenta, chaval. ¿Ah, sí? Casi. Bueno, pues lo dicho. Pero, o sea, allí hay las... puré de papas? Yo. Para el chaval. Este es el salmón mediterráneo, también lo ha pedido el chavalote, también lo ha pedido Adriana, qué casualidad, hemos pedido los tres lo mismo. Y esto viene como guarnición, pero también lo puedes pedir aparte, yo la pedí aparte, un poco de ensalada, la puré de papa que Pero se pidió es el lo chaval. mismo. Y ya, ¿eh? ¿Acabas de decir lo mismo? ¿Cómo? La guarnición puede venir viene aparte, o sea, puedes pedir guarnición o puedes pedirlo aparte. Algunos platos llegan con tu guarnición, ¿vale? Pues te la ponen ahí aparte ellos. Y otros platos, cuando no te llegan a más que esto, tú pides la ensalada aparte. Bueno, por lo dicho, aquí estamos. Os pongo el vuelo de dron del chavalote y seguimos comiendo. Venga. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir aquí ofrece múltiples ventajas. Ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Servicios completos, incluyendo estacionamiento subterráneo, amueblado y equipado, terraza, alberca, lobby con recepción, sala de juntas y área lounge. Alta demanda de alquileres vacacionales, garantizando seguridad y potenciales ingresos superiores a los bancos. Propiedades que combinan rentabilidad con belleza. Opciones de financiamiento o pago de contado si así lo prefieres, ya sea en entrega inmediata o en preventa. Escanea el código QR para hablar con Paco y conocer todas las opciones disponibles con los mismos precios que encontrarás al tratar directamente con la inmobiliaria. Invierte en este paraíso y descubre un mundo de oportunidades con Paco. Mira aquí, bueno, el chavalote está con un tiramisú, el café de Adriana, mi café y el cheesecake. Y aquí estoy con Graviel, que vamos a grabar con él en breve. Qué bueno. Bueno, pues ya nos vamos de aquí de Casa Sofía. Ha estado muy buena la comida. Bueno, hasta luego. Bueno, pues aquí estamos en el carro, paseando por la 10, al lado de lo que es el Paseo del Carmen, el centro comercial. Y a ratos es muy intensa la lluvia, a ratos para un poquito. Y al rato estaremos por aquí de nuevo. Pero bueno, si parada de llover me doy una vuelta por la quinta, si no, yo creo que el día de hoy no voy a grabar más. Ya veremos. Bueno, pues ya atravesamos la Juárez. Aquí estamos al lado de este gran desarrollo que es el de Fight, aquí de la avenida 10. Ya vamos pasando tremendos charcos por según qué zonas. Aquí todavía no se ven tanto, pero ahí atrás tremendos charcos. Y ahora estamos pasando al lado de la discoteca esta, la Cocobongo. Bueno, pues esta es la avenida Constituyentes, estamos yendo como si fuera para la Federal, por aquí, ya camino de casa, a descansar un ratito. Y cómo cambia el día, parece que está a punto de anochecer y todavía queda. Ahora mismo son las 5 de la tarde y 12 minutos. Bueno, pues paró de llover. Ya pasó una hora casi, son las 6 menos 5. Y más que nada os quería enseñar cómo es esto de la lluvia aquí. Lo mismo te llueve intenso, se para, sale el sol, vuelve a llover. Así serán estos días. Bueno, pues aquí estamos delante de la plaza del ayuntamiento. Esa es la bandera esa ahí. Me han puesto la bandera, digamos, de muchos colores del arco iris. Pues estamos aquí en la avenida 10, esto es la entrada para viajar, pase 1. Vamos a entrar aquí a Paseo del Carmen y nos vamos para un momento para Parque Fundadores, chaval. Sí. ¿Pagaste el parquímetro? ¿Eh? ¿Pagaste el parquímetro? Sí. Sí, el parquímetro está pagado. Vamos a estar 20 minutitos paseando por aquí. Pues esta es la entrada al Paseo del Carmen por la parte de la 10. Y bueno, pues esta zona, estas son las hamburguesas que al chaval le gustan, el de esta casa. ¿Es así? Recomendables, están buenas. Dice que están buenas, chaval. También hay otras donde están al lado de la Federal, cerca de la Constituyente, se llaman mamalonas, están buenas también. Las mamalonas burger. Bueno. Mira el Ferrari, chaval. Y ese no es un Ferrari este. ¿O sí? Ah, ya no me acuerdo. Sí, es un Ferrari, porque creo que sí. Pues es rojo y que yo sepa no hay otro coche rojo en la Fórmula 1. No sé. Pero bueno.
La verdad que aquí el Paseo del Carmen, el centro comercial, está bien montado, es bonito. Y en días de lluvia también es aconsejable pasear por aquí porque tenemos techo, a excepción de este trocito de aquí. Ya paró de llover. Y un pequeño paseo por aquí, pues siempre va bien. Ahí se nota que tiene el aire acondicionado alto, ¿eh? A ver cuándo empiezan las ofertas en Zara, chaval. Ya se ocupa también. Mira los muñequitos. ¿Estos te gustan? Sí, están buenos. A ver si puedo lograr hacerlos ya casi perfectos. Todavía tengo que... Es que eso es de practicar y practicar. La impresión 3D, digo. Sí, ya sabéis que el chaval hace muñecos en 3D. Bueno, hace de todo un poco. Mira qué bonito se ve aquí. Soy un poco manitas en ese sentido. Me gusta hacer muchas cosas a la vez. Bueno, pues esta es la bajada para agarrar los ferries de Xcaret. Ahora estamos saliendo de Paseo del Carmen. Esta es la salida para la Quinta Avenida. Esto de aquí es la Quinta Avenida. Y por ahí bajaríamos para agarrar el ferry. Nos vamos a acercar un momentito al Parque Fundadores. Bueno, pues estamos llegando ya a lo que es el Parque Fundadores. Vamos a ver, aún se seguirá viendo el mar hasta ahora. Ya es casi de noche, pero todavía no. A ver si hago alguna foto. El mar se ve bien, se ve bonito. Bueno, con el vuelo de dron del chaval de hace un rato, lo habéis podido comprobar. Y las playas de Playa Car están espectaculares. Vamos a hacer una foto desde aquí. Pues ahí tenemos el gigantón ahí. Luego más tarde lo vemos. Bueno, seguimos paseando por aquí. Pues este es el ambiente. Ahora sí que apetece estar aquí en el parque. De día, con el sol, cuando hace sol, ¡buah! Tremendo estar aquí. No puedes. Pero ahora, a esta hora ya que se fue el sol y encima ha llovido, está fenomenal. Lo raro es que no están los guerreros mayas hoy, pero es que se han cercado en la zona donde hacen su baile. Y los voladores de Papantla tampoco están. A esta hora suelen estar, pero por el tema de la lluvia me imagino que se habrán ido. A esto me refería. Está encharcada toda la zona que ellos hacen su baile. Voy a hacer una foto desde aquí. Nos vamos hacia la playa a ver qué tal se ve, que creo que es espectacular. A estas horas que no hay sol, se supone que el mar se ve peor y se está viendo precioso. Voy a hacer una foto desde esta esquina de aquí. El color del agua está estupendo, ¿eh? Algo de sargazo en la orilla, pero el mar es muy bien.
Ya bajé aquí a la orilla de la playa, desde aquí hice unas fotos. Me dice Adriana que estas barreras parece que las han mejorado un poquito, pero bueno. Ya veis qué tarde más bonita, que atardecer. Relajante, ¿no? Lo que sigue. Y la verdad que fijaros el color del agua, está limpio, pero limpio. Y hace 2 días estaba marrón oscuro. Increíble lo que hace el mar. Y bueno, aquí ha ganado algo de arena o es porque el agua está tranquila. Lo tenemos 2 o 3 metros. Ahí arriba están Adriana y Alex. Qué bonita vista esta. Mira, mira los pelícanos como vuelan. Bueno, pues desde aquí dentro estaba haciendo unas fotos también. Y los colores van cambiando, los colores del cielo. Bueno, pues nos vamos otra vez para el... Fijaros que aquí me empieza a mejorar ya la arena en esta parte. Y la playa de la 2 y de la 4 está estupenda. Bueno, pues con esta vista del mar nos retiramos. Espero que os haya gustado este paseo por aquí, por el Parque Fundadores. Y bueno, hay aquí mucha gente sentada despidiendo el día, mirando el atardecer. Bueno, vamos. ¿Dónde está? Está bonito, ¿no? Aquella parte. Voy a ver si puedo hacer una foto desde esta posición. Que se vea el cielo por allá atrás, así. Bueno, pues con estas vistas y lo que tenemos aquí arriba. Nos vamos a pasar un poquito y ya. A ver por dónde pasamos. Por allá. Pues ya sabéis, un lugar espectacular para que vengáis a despedir el día. Pues sí, está relajante la tarde y tranquila. Ahora estuviéramos en un rooftop, chaval, viendo el atardecer, ahí en la piscina, encima de un edificio, mirando hacia donde se oculta. Quedaría espectacular. Nosotros dejamos la quinta, nos vamos para donde tenemos el carro aparcado. ¿Para dónde vas, chaval? Vamos para el carro ya. Yo quiero un helado. Ah, ¿quieres un helado? Del McDonald's. Del McDonald's, chaval. Ahí va el gigantón. Mira, mira cómo baila. Ahí está bailando. Mira, mira cómo baila. Bueno, ya dejó de bailar. Voy a parar un poquito por la música. Antes de que le ponga la boca, así vemos el helado.
Bueno, pues ahora sí, ahora vamos camino de donde está el carro, lo tenemos ahí detrás del Paseo del Carmen y ese es el atardecer que se ve. Parece que hubo una avería por aquí. La iglesia está abierta. Y este trocito que pasamos desde el Parque Fundadores hasta el Paseo del Carmen es el inicio de la quinta. Ya prácticamente despidiendo el vídeo del día de hoy. Nunca sé lo que voy a grabar, pensaba que iba a grabar menos el día de hoy, pero mira, se hizo un vídeo creo que bastante completo. Y aquí le dicen antro, este antro bastante ruido para todos los que están aquí. Hoy la fuente no está en marcha. Antes hemos subido por aquí, vamos a ir por la otra. Dale. La europea de aquí parece que cerró, que no tiene mucho éxito, no la veo ahora ya que esté en marcha. Parece que este local le cuesta funcionar. Si habéis visto que la entrada la han cerrado. ¿La han cerrado? Anteriormente era tienda de ropa deportiva, ¿cómo se llama? Décima, ¿no? Martín. Ah, el Martín. Ah, es que hay otra que se llama Décima, me la he confundido. No lo sé, pero hay una que se llama Décima. Aquí no. Bueno. Voy a parar por la música también. Bueno. Se oye la música de atrás, como dice Adriana, un escándalo más que música agradable para tomar algo. Parece, yo qué sé, un concierto de alguien para la ciudad. Me gusta que hayan puesto todas esas enredaderas por ahí arriba. Le hace un efecto bastante bonito. Y parecen naturales, ¿eh? Son naturales. Así. Bueno, chaval, despide el vídeo del día de hoy porque creo que ya no grabamos nada más. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido y pues lo que se vio en el desarrollo. Y nada, muchos saludos y que le den like y se suscriban. Venga, hasta mañana. Gracias.